Bienvenidos a la conferencia número 420 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy seguiremos con Vaticano, pero ya concluiremos. Habrá muchas noticias, pero iremos bastante rápido y al final veremos temas que tienen que ver, sí, con Vaticano, pero también con masonería. Vamos a ello. Bueno, comenzamos con, por supuesto, Vaticano. Vamos con Argentina. Papa en Argentina, Francisco llama a Milei, quien le invita a visitar el país. El Papa Francisco habría escuchado los retos referidos por Milei y le contestó que debe enfrentar esta etapa con sabiduría y coraje. CEDIN Noticias. Esto es del año pasado, el 21 del 11 del 2023. Por la tarde del martes 21 de noviembre, hora de Roma, el Papa Francisco llamó al vencedor de las elecciones presidenciales argentinas, Javier Milei. La llamada duró poco menos de 10 minutos. De este modo han quedado destensadas las relaciones entre el pontífice y el presidente electo, quien en el pasado reciente manifestó serios reparos contra la persona e ideas del Papa, especialmente en materia económica. Bueno, quizás algunos recuerdan, ¿no? Lo llamó el representante de Satanás en la tierra, lo llamó, claro, por el tema económico, que era un comunista y esto y lo otro, y solo que quería hacer pobre a todo el mundo. Pero luego pidió disculpas, luego llegó sí a la silla presidencial del país argentino y pues todo ha cambiado. Viva la demagogia en la política, pero de eso ya estamos más que acostumbrados. La prensa argentina, citando a la formación política del presidente electo, destaca que la conversación fue amena. De hecho, el presidente Milei invitó al Papa a visitar Argentina, tanto en calidad de jefe de Estado como de líder de la Iglesia Católica. A la invitación de Milei para que el Papa Francisco visite el país, el Papa respondió con un escueto «veremos». Esto se ha hablado mucho. Desde que asumió este Papa siempre se está hablando de cuándo visitaría a su país, Argentina. Siempre los rumores han dicho que sería al final de su mandato, que quizás sería el último viaje. Bueno, ahora se habla para fin del 2024. Podrá ser quizás principio del 25, no sabemos. Pero es algo que siempre está ahí y nunca se termina de concretar. ¿Por qué? Bueno, el papado sabe lo que hace. El Papa Francisco habría escuchado los retos referidos por Milei y le contestó que debe enfrentar esta etapa con sabiduría y coraje. Hacia el final de la llamada, el Papa le dijo al líder de Libertad Avanza: «Te deseo lo mejor». Las especulaciones apuntan a que el Papa mantendría la intención de visitar Argentina durante 2024. Javier Milei asegura que fue muy gratificante la llamada del Papa Francisco. Bueno, aquí vemos también más de lo mismo, como el Papa lo llamó para felicitarlo por el 55,69% de los votos. Bueno, parece que los dos han olvidado todo y ahora pues están en buenas relaciones. Claro, pensemos una cosa. ¿Quién puso a Milei en el poder? ¿Quién respalda a Milei? Y esto lo sabemos todo, Milei no lo ha escondido. Gente del mundo judío de la mismísima Nueva York. Estamos hablando de gente de la élite más élite de este mundo. ¿Quién generó el Vaticano? ¿Quién creó el Vaticano? ¿Acaso no van juntos ahí arriba, el Vaticano y el mundo judío de más arriba, inclusive de algunos que ni vemos las caras, no van juntos? Entonces, ¿acaso nos vamos a extrañar? Quizás Milei pensaba todo esto del Papa, quizás lo pensaba realmente, pero al final él tiene que obedecer a sus amos. Y sus amos están ligados y son básicamente una y la misma cosa con el Vaticano.
Quizás sus amos de arriba de todo, Milei, ni Milei mismo los conozca. Pero al final sabemos que el mundo judío, arriba de todo, con el Vaticano, van juntos y siempre lo han ido. Nos habla un poco más. Aquí, por ejemplo, dice, según el relato del presidente electo, el pontífice le aconsejó coraje y sabiduría, a lo que Milei respondió, la primera la manejo, la segunda la estoy trabajando. Bueno. Dice, por su parte, Milei le contó el trabajo que están proyectando para el Ministerio del Capital Humano, a la luz de la herencia en que estamos recibiendo. Dice, hacia el final de la conversación, aseguró el libertario, bueno, pongámoslo entre comillas, lo invité a la Argentina y le dije que lo recibiríamos con todos los honores propios de un jefe de Estado, que lo es, por sobre todo con los honores propios del jefe espiritual de los argentinos, porque Argentina es un país católico. Bueno, en herencia, en mentalidad, es verdad que lo es, y es verdad que es de los países que está en la esfera del catolicismo. Pero en otras cuestiones quizás ya es un poco más discutible. Ya, por ejemplo, el presidente de Argentina no tiene por qué ser católico, ya es un país aconfesional, puede ser judío, puede ser católico, protestante, musulmán. A nivel de gente, el protestantismo en estos últimos 20 años, más que todas las iglesias de corte evangélica, han tenido un crecimiento, bueno, espectacular y yo diría increíble a lo que era quizás hace ya 30 años el país. Así que bueno, seguimos con el diálogo muy cordial y por supuesto el Papa que le pide que rece por él. Alberto Fernández visitará al Papa Francisco en sus últimos días de gestión. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, viajará el próximo lunes a Roma para visitar al Papa Francisco en el Vaticano, en una de sus últimas actividades antes de culminar su gestión el 10 de diciembre, según informó el diario Página 12. El pedido de audiencia con el sumo pontífice fue hecho por el gobierno argentino. Este expresidente Alberto Fernández, que por supuesto acaba de salir el 10 de diciembre, pensemos que cuando comenzó su mandato, justo antes, se encomendó su legislatura ¿a quién? A la Virgen de Guadalupe. Un presidente, un político, digamos, de izquierda, muy progresista, pero encomendándose ¿a quién? A la Virgen de Guadalupe. Por supuesto que al final Argentina es un país católico. El Papa Francisco le envió un rosario a Javier Milei, presidente electo de Argentina. Pues mira, sabe que el otro está ahí, que si se convierte al judaísmo no, pero le envía un rosario. Y hasta donde uno sabe, pues Milei no lo ha tirado a la basura. Aquí tenemos la noticia. Vamos con la Inquisición. Nuevas investigaciones y perspectivas sobre la Inquisición romana. ¿Qué es esto? Bueno, la noticia nos habla de que van a investigar lo que realmente hicieron en el pasado en la Inquisición. Algunos dirán, bueno, la Inquisición ya es cosa del pasado. ¿Sigue existiendo? ¿Es del pasado? ¿Y qué están haciendo? Lo que vemos que hace mucho tiempo el papado ha comenzado como una estrategia para tomar el poder, para ganarse el respeto y poder ganarse a la gente, que es que empezar a pedir perdón, empezar a lavarse aparentemente por dentro, y ahora lo tienen que hacer, claro, con esto, con la Inquisición, este sistema, brutal y atroz, quizás lo más terrible que ha creado el hombre en toda su historia, un centro de tortura sistemática que ha durado siglos. Aquí nos habla un poco que fue creada por Paulo III en 1542, mediante una bula. ¿Esto es así? Después veremos que en realidad ya venía de un poco antes, pero aquí se establece de una manera más oficial. Bueno, es como comienza una etapa más concreta de la Inquisición por este Papa, Paulo III. Es interesante, este Paulo III era un Papa farnese, de la familia Farnese, estas grandes familias nobles, principescas del medioevo que se disputaban el trono. En 1542, este mismo Papa es el que dio luz verde, marcha adelante a la Compañía de Jesús. Es decir, el mismo Papa que de alguna manera crea la Compañía de Jesús. Sabemos esa vinculación de San Ignacio Loyola con los farneses. Y también se genera que la Inquisición, que casi siempre ha estado en manos de
los dominicos. Vemos un poco esto, abrir los archivos al servicio de la verdad, será así, será el servicio de la verdad. Una investigación histórica objetiva, ponemos muy en duda lo de objetiva. Nuevas adquisiciones sobre Pío XII, este papa tan polémico, que si apoyó a Hitler, que si no lo apoyó, que si defendió a los judíos, que si no. Luego comentaremos algo de él. Y vamos a leer esto: el Tribunal de la Inquisición y los poderes estatales. El Tribunal de la Inquisición era por definición un tribunal eclesiástico, señala el profesor Borromeo, y se llamaba así porque respecto a la justicia medieval, la Inquisición medieval se remonta al siglo XIII, años 1200 y poco. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Pues había ciertos grupos cristianos que venían desde la evangelización del apóstol Pablo, que habían empezado siempre a buscar lugares de protección, a veces de ciertos nobles que los protegían porque eran muy buena gente, en las montañas, en los Alpes. Hablamos de los cátaros, de esas líneas, de esos muy cercanos a los valdenses, bueno, los albigenses, ¿no? Los cátaros. Se empezó a intentar evangelizarlos, digo evangelizarlos entre comillas, catolizarlos, si se quiere, pero en un momento se da marcha adelante allá a ¿qué? A la persecución, a la tortura. Como no había forma de doblegarlos, pues se empieza a intentar exterminarlos. Si no era por las buenas, pues tenía que ser por las malas. Y aquí empieza realmente la Inquisición. Luego en 1542 comienza una nueva etapa y luego, ya en el siglo pasado, aparentemente se acaba un papa Paulo VI, comenzó con un papa Paulo III y un tal Pablo, también Pablo, pone fin a la Inquisición. ¿Pero pone fin a la Inquisición? Dice: el método de investigación había cambiado precisamente en relación con el delito que había que combatir, la herejía. El juez, hasta siglos antes, esperaba una denuncia. Si no había denuncia, no había procesamiento. Se comprendió que la herejía era un delito grave que había que investigar y por tanto el juez, a través de un fiscal, iba en busca de posibles herejes. Esto dio un vuelco total a la referencia política. El poder del Estado era consciente de que la unidad del Estado se basaba en la fe y por tanto tenía interés, salvo en casos concretos, en ayudar y apoyar a la Iglesia en su lucha contra los herejes, que eran vistos como rebeldes contra la Iglesia y como tales potencialmente rebeldes también contra la sociedad y el Estado. La Iglesia y el Estado eran una y la misma cosa, así que todo iba junto. Había un tribunal eclesiástico, pero luego el poder civil ejecutaba las cuestiones. Ahora, ¿existe o no existe? En un momento termina de llamarse, Santa Inquisición, el Santo Oficio, le cambian de nombre simplemente. En el siglo XX le cambian de nombre para Congregación para la Doctrina de la Fe y luego el Papa Francisco lo nombra Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Pero la Inquisición sigue estando. Las armas de tortura siguen estando. Solo es momento que llegue valga la redundancia, el momento preciso para que todo vuelva a ponerse en marcha otra vez. Cuando la Iglesia y el Estado sean una otra vez y la herejía haya que exterminarla porque no se la ha podido doblegar por las buenas, pues se irá por las malas y todo esto volverá. Y seguramente más terrible que aquella vez, en un periodo mucho más corto, pero más intenso. La Rosa de Oro, ¿qué es esto? Francisco donará la Rosa de Oro a la Virgen Salus Populi Romani. ¿Qué es esta Virgen? La famosa Virgen de esta imagen de Santa María la Mayor en la que él está encomendado y dona este símbolo de bendición papal. Sí, una bendición a una imagen, a un pedazo de metal, a una pintura, lo que sea. Bueno, el Vaticano, cosas del Vaticano, ya sabemos. Papa longevo. Papa Francisco cumple 87 años y se convierte en el tercer papa más longevo de la historia. Sí, este papa que supuestamente decían que iba a durar muy poquito, pues ya lleva 87 años de vida y muchos años ya, más de 10 años en el trono papal. Asumió, es decir, ya va a llevar 11 años en el trono papal. ¿Qué papa de transición? ¿Qué papa? Nada. Es decir, totalmente un papa muy importante y muy relevante en esta historia final. El 17 de diciembre, mira, el día del cumpleaños de mi madre también, este papa cumplió 87 años. Solo
Dos papas, León XIII que llegó a 93 y Clemente XII que llegó a 88. Vamos a ver cuánto llega este papa. Milagro de nuevo. Se repitió el milagro de la licuefacción de la sangre de San Gennaro. Muchos sabrán esto de la sangre de San Gennaro, que se licúa 3 veces al año y si no pasa, pues problemas, desgracias esto. Bueno, parece que si entonces se ha licuado, todos tranquilos. Bendiciones, sí, San Gennaro, el santo patrono de la ciudad de Nápoles. El Vaticano acepta la bendición de parejas homosexuales, pero sin considerarlas matrimonio. Y esto es lo que está generando un cisma tremendo en la Iglesia Católica. Una herida, una grieta entre conservadores, entre tradicionalistas y progresistas, liberales. Aquí vemos un poco el tema de la posibilidad de bendecir a parejas en situación irregular. Habla. Inclusión, solidaridad, pacificación. Bueno. Senderos inexplorados. Vamos a la noticia de RT. El Papa Francisco critica ideologías rígidas, los conservadores, tras bendecir uniones homosexuales. El Papa Francisco instó a seguir la luz divina que puede llevar a los feligreses por caminos nuevos. Pues ¿y la Biblia que nos dice de qué? De retomar las sendas antiguas, pero ellos van por caminos nuevos. Días después de permitir formalmente a los sacerdotes bendecir a las parejas del mismo sexo, el Papa Francisco ha animado este jueves al clero a evitar posturas ideológicas rígidas, que a menudo los separan de la realidad y perjudican el servicio que pretenden ofrecer a la Iglesia y al mundo entero. Permanezcamos vigilantes contra el fijismo de la ideología que a menudo, bajo la apariencia de buenas intenciones, nos separa de la realidad y nos impide caminar, declaró el pontífice durante su discurso a la curia romana con motivo de las felicitaciones navideñas. Es importante permanecer en camino, no dejar de buscar y profundizar en la verdad, superando la tentación de permanecer paralizados, de laberintear, sí, le gusta inventar palabras al Papa, dentro de nuestros cercados y temores. Los miedos, las rigideces y la repetición de esquemas generan inmovilidad que tiene la aparente ventaja de no crear problemas, quieta non movere, nos llevan a vagar ociosamente en nuestros laberintos, perjudicando el servicio que estamos llamados a ofrecer a la Iglesia y al mundo entero, explicó. Bueno, luego nos habla esto de buscar otra vez senderos inexplorados, que solo los que aman pueden caminar. Bueno, al final nos dice que es la verdad, dice en el párrafo final, nos dice, esta es la diferencia, la verdadera y principal diferencia está entre enamorados y acostumbrados. Bueno, solo los que aman pueden caminar. Esto es verdad, porque al final uno ama una cosa y otro ama otra. O se ama a Dios o se ama uno a sí mismo. Y se camina para arriba y para adelante o se camina para abajo y para atrás. Pero eso es verdad. ¿Y ellos para dónde caminan? Por segunda ocasión, Papa Francisco habla públicamente sobre fiducia supplicans y hace puntualizaciones. Tras la primera afirmación pública en el programa italiano Che Tempo Fa, el pasado 14 de enero, Papa Francisco ha vuelto sobre el tema en el discurso del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la Inquisición, en el contexto de su asamblea plenaria. Es interesante porque vemos cómo la Inquisición ahora si apoya estas cosas que en el medioevo, bueno, hubiese lo que le hubiese hecho a la gente por apoyar todo esto. Vemos que la cuestión, las ideologías pueden cambiar, ahora la forma de actuar seguirá siendo la misma cuando toque. Dice, Papa Francisco habló por segunda vez sobre fiducia supplicans, la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que hace una distinción entre bendiciones litúrgicas y bendiciones pastorales, permitiendo a las segundas para parejas irregulares, incluyendo a parejas gays. Vamos a leer el último párrafo. En este contexto de evangelización menciono también la reciente declaración Fiducia Supplicans. La intención de las bendiciones pastorales y espontáneas es mostrar concretamente la cercanía del Señor y de la Iglesia a todos aquellos que, encontrándose en diferentes situaciones, piden ayuda para continuar, a veces para comenzar un camino de fe. Quisiera subrayar brevemente dos cosas. La primera es que estas bendiciones, fuera de cualquier contexto y forma litúrgica, no requieren la perfección moral para ser recibidas. La segunda, que cuando una pareja se acerca espontáneamente para pedirlas, no se está bendiciendo la unión, sino simplemente a las personas que juntas las han solicitado. No la unión, sino a las personas, naturalmente teniendo en cuenta el contexto, las sensibilidades, los lugares donde se vive y las formas más adecuadas de hacerlo. Entonces, aquí van allanando el terreno.
No se bendice la unión, pero se bendice a las personas. Pero son dos personas que se están uniendo. Bueno, es un poco contradictorio, más que hipócrita. Y, claro, las cosas las hacen gradualmente, porque para no generar, digamos, quizás un cisma demasiado grande. El cisma saben que tiene que venir y necesitan que venga. Y luego tiene que haber un papa que haga la síntesis, que junte a los dos movimientos. Fiducia supplicans para el Papa Francisco, escandalizarse por bendiciones homosexuales es hipocresía y ya está. Si te opones, eres un hipócrita. Y nada más. Aquí, bueno, básicamente lo que dice es eso. Que si te opones a esto, eres un hipócrita. Y con eso se queda tan ancho. Jesuitas. Arturo Sosa, paz con justicia es lo que el mundo grita y anhela. ¿Quién es este hombre? Pues este es el verdadero mandamás de la Iglesia Católica, el superior general de la orden jesuita. Sí, venezolano, el Papa argentino, dos sudamericanos al frente de la Iglesia Católica. Vamos a ver lo que nos dice aquí al final. Mensaje de Navidad por la paz en el mundo. La espera y el anuncio del nacimiento del Príncipe de la Paz, que alimenta la segunda venida del Salvador del mundo, es una oportunidad para reflexionar sobre la paz y expresar el anhelo de paz que hay en el corazón de tantos jesuitas y de tantos de los que son nuestros compañeros de misión. Pero leamos también lo que dice abajo. Hace décadas el Papa Pío XII clamaba: nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra. ¿Quién es este Papa Pío XII? Este es el Papa que apoyó y movió a Hitler, a todo ese nacionalsocialismo, y generaron la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, ¿pero qué decía? Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra. Y luego el Papa Francisco no se cansa de repetir que la guerra es siempre, siempre una derrota para la humanidad. Y ahora el Papa Francisco, que es el que está moviendo la Tercera Guerra Mundial. Eso sí que es hipocresía. Esto tiene que parar, ¿cuándo diremos basta? Bueno, aquí vemos realmente toda la hipocresía vaticana en marcha, en acción. Excomulgación. Excomulgado en 24 horas el Vaticano. Excomulgado en 24 horas. El Vaticano inhabilita a un cura italiano por llamar jesuita masón al Papa. Pues se equivoca. Aquí vemos la noticia. Jesuita masón y un antipapa. Bueno, las profecías católicas, las propias profecías del catolicismo, de sus propios profetas, de la Virgen, ya nos hablaban de un antipapa. Y este Papa Francisco está cumpliendo, ejecutando esa misión, a conciencia, sabiendo lo que hace. ¿Qué pasa con toda esta gente tradicionalista, conservadora? ¿Qué pasará cuando les llegue el mensaje? Porque les tiene que llegar. ¿Creemos que simplemente por oponerse a lo que está haciendo el Vaticano ahora van a aceptar el mensaje? Muchos simplemente añoran esa época dorada, según ellos, gloriosa, inquisitorial, católica. ¿Aceptarán el mensaje? Pues muchos de ellos no. Esperemos que los más lo puedan aceptar. Pero tenemos que saber que al final vendrá un Papa que hará la síntesis y juntará y sanará esta brecha, esta llaga dentro del catolicismo, y juntará a estos dos facciones que ahora están entrando en guerra. Habrá gente que no pasará por el aro. Esos seguramente muchos quizás acepten el mensaje, pero la mayoría al final terminará pasando por el aro que ponga el catolicismo, Satanás al final. Bueno, para el que quiere, como siempre, leer la noticia. China. Iglesia Católica en China inició el 2024 con el arresto de un obispo. En 2024 comenzó para la Iglesia Católica en China con la detención de Monseñor Peter Zhao Shuming, obispo de Wenzhou, quien se ha negado a afiliarse a la Asociación Patriótica, la organización creada por el régimen comunista para tratar de controlar a la Iglesia. Sí, esta Asociación Patriótica es una especie de iglesia católica paralela en China creada por el Partido Comunista ya hace bastante tiempo. ¿Cuál es la disputa siempre? Bueno, el catolicismo es el que nombra a los propios obispos en el país que sea. Aquí el conflicto con China es este. Esta organización patriótica, si el Partido Comunista nombra a los propios obispos.
Y los otros están, bueno, en una situación más delicada. Los que se sujetan al Vaticano siempre están bajo persecución. A veces se escuchan en teoría, sí, y digo teorías de la conspiración, como que parece que hay una élite que ya controla todas las naciones, todos los bloques, y todo está pasando de una manera ya totalmente automática, autómata, mecánica, porque todo está controlado. Esto no es así. El Vaticano no puede todavía controlar a China, no puede controlar a Rusia, no puede controlar a varios países de la esfera islámica, no puede controlar seguramente a India y algunos países más. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Nicaragua? Al final lo harán, al final doblegarán a todos, pasarán lo que tenga que pasar para que todos se dobleguen ante el Papa. Pero hoy por hoy no es así. Y todas estas teorías que parece que todo ya está atado y que simplemente todo es un paripé, una actuación, pero esto no es así. Hay dos bloques y cada vez más claros que están enfrentados unos con el otro. Y esto es profecía. Bueno, aquí más de la noticia. Próximos cambios. Alto funcionario del Vaticano defiende celibato opcional y fiducia supplicans. Sí, la fiducia supplicans es todo este tema de la bendición de parejas homosexuales. Nos habla aquí un poco de todo esto. ¿Qué establece la Iglesia Católica sobre el celibato? Nos da el numeral 1579. A veces se piensa que esto, apenas nació el catolicismo, todo era como está en este momento, las doctrinas. No. El catolicismo se fue desarrollando con el tiempo, inclusive el celibato vino muy posterior. Estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, donde se establecen muchas de estas cosas. ¿Qué piensa el Papa, por ejemplo? Papa Francisco del celibato. Dice, el Papa Francisco precisó entonces que los sacerdotes son célibes y quieren serlo, sencillamente porque Jesús fue célibe. Y aclaró que la exigencia del celibato no es primariamente teológica, sino mística. Por ahora, el papado sigue defendiendo la posición antigua, conservadora. Veremos qué pasa más adelante en el futuro. Jubileo 2025. Así será la Roma 2025 del jubileo, 5G en toda la ciudad y nuevas calles y estacionamiento en torno a Vaticano. Bueno, parece que en el 2025, que se cumple el jubileo, el último fue en el 2000, antiguamente eran cada 50 años, luego se cambió y ahora son cada 25. Pero en 2025 toca un jubileo. Quieren remodelar bastante la ciudad de Roma para que los peregrinos puedan, hacer toda su ruta litúrgica con mayor facilidad. Dice, queridos hermanos y hermanas, podemos preguntarnos, ¿Roma se prepara para convertirse en una ciudad de la esperanza en el año santo? Todos sabemos que la organización del jubileo está en marcha desde hace tiempo, pero comprendemos bien que en la perspectiva que aquí asumimos, no se trata en primer lugar de esto, se trata más bien del testimonio de la comunidad eclesial y civil, un testimonio que, más que en los acontecimientos, consiste en el estilo de vida, en la calidad estética y espiritual de la convivencia. Por eso la pregunta puede formularse así, ¿estamos trabajando cada uno en su ámbito para que esta ciudad sea un signo de esperanza para quienes viven en ella y para quienes la visitan? Roma 2025. Veremos qué le espera a Roma en 2025. Aquí vemos, para quien la quiere ver, donde está el Palacio de San Angelo, o el Castillo de San Angelo, en este pentagrama que hay aquí, muy cerca del Vaticano, enfrente. Bueno, izquierdas y ecumenismo. Papa Francisco, los marxistas y los cristianos tienen una misión común. El sumo pontífice invitó a ambos colectivos a construir un futuro mejor en un mundo dividido por guerras y polarizaciones. Bueno, supongo lo que estarán diciendo, o lo que han estado diciendo, esto fue el 13 de enero, los grupos conservadores, que se lo acusan, porque ya sabemos cómo lo acusan a este papa de comunista. Bueno, este papa es jesuita, no es que es comunista, ni esto ni lo otro, es jesuita y es católico. Dice, el Papa Francisco afirmó que los cristianos y los marxistas tienen una misión común, la de construir un futuro mejor en un mundo dividido por guerras y polarizaciones. Contra los enfoques rígidos que separan, cultivemos la confrontación y la escucha
con el corazón abierto, sin excluir a nadie a nivel político, social y religioso, para que la contribución de cada uno pueda ser acogida positivamente en los procesos de cambio a los que está abocado nuestro futuro, afirmó este miércoles el Sumo Pontífice en el Vaticano durante un encuentro con Dialog Transversal, un proyecto de diálogo entre socialistas, marxistas, comunistas y cristianos con el fin de formular una ética social común. Asimismo, Francisco pidió a los presentes que no se olviden de los pobres, inmigrantes, desocupados, los sin techo y todos aquellos a los que la cultura del despilfarro convierte en basura. La medida de una civilización se ve por cómo se trata a los más vulnerables, aseveró. Una política verdaderamente al servicio del hombre no puede dejarse dictar por las finanzas y los mecanismos del mercado, agregó. En esa línea exhortó a sus invitados a que no dejen de soñar. Los argentinos decimos, no te arrugues, es como no tengas miedo, no te acobardes, no retrocedas. Y esta es la invitación que les hago a ustedes también. No retrocedan, no se rindan, no dejen de soñar con un mundo mejor, subrayó. Bueno, veamos un poco el tema aquí, el Papa trabajando con la izquierda. ¿Quién es el líder hoy a nivel mundial del progresismo, de lo que hoy sería la llamada izquierda? Pues no es este hombre. ¿Quién es el líder de la llamada derecha, de los patriotas? Bueno, quizás hoy son gente del otro bloque, Putin. Pero por algo también se está buscando y mucha gente quiere a Trump para que vuelva otra vez a liderar a este sector. Otra vez este conflicto. Trump, Papa Francisco, sabemos que por lo menos para la vista del público había una especie de tensión entre ellos, en cambio con Biden está todo bien, con Obama está todo bien, con los del sector más, llamémosle más progresista, en este caso hoy serían los demócratas en Estados Unidos, hoy porque antiguamente eran muy conservadores, pensemos que el Ku Klux Klan, mucha gente, si uno pregunta, bueno, ¿a qué partido pertenecía el Ku Klux Klan? Yo creo que hoy la mayoría de la gente, especialmente joven, te diría que era del Partido Republicano. Pues no, era del Partido Demócrata. Pero hoy ha dado un vuelco tremendo en estas últimas décadas. Y el Papa Francisco, al frente de este sector progresista. Pero sabemos que la Iglesia Católica, en este sentido, son los que llevan el timón. Y luego tendrán que meter a todos. Tendrá que venir un nuevo Papa y meter a todos en el mismo saco. Película. Martin Scorsese anuncia películas sobre la vida de Jesús inspirada por el Papa Francisco. Vaya, vaya. Ya nos podemos imaginar lo que será esta película si, aparte de venir de Hollywood, está inspirada por el Papa Francisco. Aunque la película se centrará en la vida de Jesús, Scorsese no tiene la intención de crear una adaptación cinematográfica clásica de Jesús de Nazaret. La trama se ambientará en el presente, pero con un enfoque atemporal, buscando capturar el núcleo del mensaje de Jesús sin ser proselitista. Vemos que Scorsese sigue la línea, el mensaje del Papa, sin ser proselitista. ¿Qué vemos? ¿Qué vamos a ver? Un Jesús quizás seguramente muy humano, muy ecuménico y donde todos están incluidos, ¿no? Dice, el renombrado director de cine Martin Scorsese ha anunciado su próximo proyecto cinematográfico una película basada en la vida de Jesús. Según lo revelado a Los Angeles Times, Scorsese ha finalizado el guión, el cual toma como referencia el libro Una vida de Jesús, del escritor católico japonés Yusaku Endo. Este anuncio sigue a la adaptación en 2016 de otra obra del mismo autor titulada Chinmoku, bajo el título Silencio. La visión de Scorsese hacia la religión es positiva y el cineasta atribuye su inspiración al Papa Francisco. Después del estreno de su película Los asesinos de la luna de flores, en Cannes, en mayo, Scorsese participó en una conferencia titulada Estética Global de la Imaginación Católica, donde se encontró brevemente con el pontífice. Respondí al llamamiento del Papa a los artistas de la única manera que sé, comentó Scorsese, ideando y escribiendo un guión para una película sobre Jesús. Aunque aún busca inspiración para la realización del guión, se espera que la filmación comience este año. El cineasta tiene como objetivo encontrar una nueva manera de hacer que la religión sea más accesible y eliminar las connotaciones negativas asociadas con la religión organizada. Scorsese reconoce que, en la actualidad, la palabra religión
puede provocar reacciones inmediatas y violentas debido a los fallos de las religiones en diversas áreas. Sin embargo, instan a reconsiderar y reflexionar sobre la importancia de la fe en la vida, incluso en casos de rechazo. ¿Qué dice Ellen White proféticamente? Que el mundo volverá a ser religioso, que habrá un resurgir y una efervescencia muy grande de la religión. Pues vemos cómo por la ciencia, por el cine, por todas las maneras, esto se está gestando. Y el Papa Francisco haciendo esta obra, con ese lenguaje tan ameno, tan sencillo, tan de acercamiento, que sí, impacta y sorprende la forma de hablar del Papa Francisco, pero hay que reconocerle que ha logrado el cometido. Antes los papas, especialmente Benedicto XVI, con esos lenguajes tan litúrgicos, tan desfasados, el Papa ha venido con un cambio muy grande en este tema y quizás a mucha gente conservadora de la Iglesia Católica le puede repeler, pero a la mayoría del mundo lo ha acercado a la Iglesia Católica, a pesar de todo. Lo están logrando. Dice, aunque la película se centrará en la vida de Jesús, Scorsese no tiene la intención de crear una adaptación cinematográfica clásica de Jesús de Nazaret. La trama se ambientará, sí, es una famosa película que ya tiene muchos años, la trama se ambientará en el presente, pero con un enfoque atemporal, buscando capturar el núcleo del mensaje de Jesús sin ser proselitista. Bueno, creo que ya nos podemos ir imaginando la blasfemia que vendrá. El autor del libro en el que se basa, Shusaku Endo, es reconocido como uno de los escritores contemporáneos más importantes de Japón, habiendo estudiado literatura francesa en su país natal y literatura católica en Francia. Su obra Chinmoku le valió el prestigioso premio Akutagawa, el galardón literario japonés más importante. El Papa se reúne con Martin Scorsese, que prepara una película sobre Jesús. Aquí lo vemos ahora en 20 minutos. Bueno, un poco más de lo mismo. Vietnam. El Papa Francisco expresa su deseo de visitar Vietnam a los miembros del Partido Comunista de Vietnam. ¿Y tendrán algo que ver los miembros del Partido Comunista con el Papa? ¿Recordamos quién movió, a quién le interesaba que surja esa guerra? Sí, algunos pueden decir, bueno, el complejo militar industrial para ganar dinero, por supuesto, pero ¿con quién está ligado el complejo militar industrial? Los jesuitas. Esto se ha presentado hace mucho tiempo en el ministerio, cómo los jesuitas les interesaba llevar esa guerra. ¿Quiénes generaron el comunismo? ¿No fueron acaso los jesuitas? Pues bueno, aquí vemos un papa jesuita con los comunistas de Vietnam. Relaciones entre la Santa Sede y Vietnam. Periodistas. El Papa Francisco agradece a periodistas su delicadeza al informar sobre escándalos de la Iglesia. ¿Qué querrá decir con delicadeza? Bueno, ¿cuáles son los escándalos en la Iglesia? Y solo los que vemos, porque ¿cuántos más? ¿Saben? Ellen White dice que este mundo, no terminaremos de ver en este mundo toda la podredumbre, toda la negrura que hay y que ha habido en la Iglesia Católica. Eso sí se verá cuando se abran los libros, en el juicio final, y se verá todo lo que realmente hay. Lo que vemos ya es inmundo y solo es la punta del iceberg. Pero agradece el Papa la delicadeza de cómo los periodistas tratan los escándalos. Vaya, parece que los periodistas le hacen un gran favor al Vaticano. Homosexualidad. El Papa Francisco responde a las protestas de obispos africanos contra bendiciones de gays. Para ellos la homosexualidad es algo malo desde el punto de vista cultural. No lo toleran, explicó el pontífice. Y es verdad, África es un país en muchos sentidos muy conservador y esto lo ven muy pero muy mal los sectores que son grandes sectores católicos que hay en África. El Papa Francisco ha calificado como un caso aparte la oposición generada entre los católicos de África al permiso brindado a los sacerdotes para que bendigan a las parejas en situaciones irregulares y del mismo sexo. En una serie de países africanos los obispos se mostraron indignados por la legitimización de lo que consideran contrario a la ley natural y actos intrínsecamente desordenados. Quienes protestan con vehemencia pertenecen a pequeños grupos ideológicos. Un caso aparte son los africanos. Para ellos la homosexualidad es algo malo. Desde el punto de vista cultural no lo toleran, explicó en una entrevista con el diario italiano La Stampa, publicada este lunes. En términos generales, el pontífice confía en que
poco a poco todos se tranquilicen con el espíritu de la declaración fiducia supplicans, que autoriza las bendiciones de las uniones homosexuales y tiene como objetivo incluir, no dividir. Nos invita a acoger y luego confiar a las personas y a confiarnos nosotros mismos a Dios, declaró. Bueno, claro, aquí habla de que, mira, ellos tienen su forma, su mentalidad, su cultura, entonces hay que tratarlo de forma excepcional. Claro, tampoco quieren ir muy a saco, digamos, para no generar una ruptura demasiado grande con todo un continente. Tras recordar que Cristo llama a todos a entrar, Francisco explicó que el Evangelio es para santificar a todos. Eso sí, siempre que haya buena voluntad. Y es necesario dar instrucciones precisas sobre la vida cristiana. Subrayo que no es la unión lo que se bendice, sino las personas, agregó. Eso es muy discutible, ¿no? Creo que todos estaremos de acuerdo. Pero todos somos pecadores. Él siempre lo arregla con esto. Bueno, es que todos somos pecadores. Entonces no hay que condenar el pecado, porque eso es lo que él hace. ¿Por qué entonces hacer una lista de pecadores que pueden entrar en la iglesia y una lista de pecadores que no pueden entrar en la iglesia? Eso no es el Evangelio, razonó. Pero no se les puede negar su astucia, eso es verdad. Empinar el codo, ¿qué quiere decir esto? Pues ya veremos. Vaticano producirá y venderá su propia marca de vino. Bueno, lo más importante, los residentes del estado más pequeño del planeta consumen 74 litros de vino al año en promedio, casi el doble que en Francia, en Italia juntas y el triple del consumido en Gran Bretaña. Bueno, nos dice que hay una explicación. Bueno, el Vaticano son todos hombres, mayoría hombres y adultos, no hay niños, ya, pero 74 litros por cabeza al año, básicamente viven borrachos en ese lugar. Pues quizás esto ayude más a entender lo que pasa ahí. Sí, empinan mucho el codo. Pero ahora tendrán su propia viña para poder seguir bebiendo más a gusto todavía. Proselitismo. El Papa, la misión en salida a los rincones del mundo debe ser incansable, ¿no? En el mensaje para la próxima jornada misionera mundial, Francisco subraya que el drama de la Iglesia es que Jesús sigue llamando a la puerta, pero desde el interior, para que lo dejemos salir. El anuncio del Evangelio es urgente y universal, pero debe hacerse con amabilidad, sin forzar ni hacer proselitismo. Dice, en un mundo desgarrado por divisiones y conflictos, el Evangelio de Cristo es la voz dulce y fuerte que llama a los hombres a encontrarse, a reconocerse como hermanos y a alegrarse por la armonía entre las diversidades. ¿Y qué llama diversidades? Simplemente cuestiones de culturas, de formas de hablar, de formas de comer, de formas de vestirse o de creencias, porque aquí hay que hacer la división también. Así se expresa Francisco en su mensaje para la 98 Jornada Mundial de las Misiones, que se celebrará el 20 de octubre del 2024, inspirándose en el versículo del Evangelio de Mateo: id e invitad a todos al banquete. Sí, y el Papa lo está preparando para todos, y el que no quiera participar, pues lo que le espera. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es bíblico, es verdad. Explica el obispo de Roma. La misión es, por tanto, una incansable salida hacia toda la humanidad, sin excluir a nadie, para invitarla al encuentro y a la comunión con Dios. Aquí nos habla del banquete del Evangelio y los banquetes del mundo, el riesgo de una iglesia que no deja salir al Señor. Habla siempre de esta cuestión de los conservadores, ¿no? Leamos esta parte también. Respeto y alegría, sin coacción ni proselitismo. La urgencia, pero también el respeto y la amabilidad deben caracterizar, según Francisco, la invitación a las bodas. A las bodas. Las bodas hacen referencia al juicio en la Biblia. Y la belleza del encuentro con el amor salvífico de Dios en Cristo muerto y resucitado. Al anunciar al mundo la belleza del amor salvífico de Dios, escribe el mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2024, los discípulos lo hacen con alegría, magnanimidad, sin coacción, coerción o proselitismo. Bueno, el tema del proselitismo. Aquí están todos invitados, aquí no importa lo que uno haga, no importa lo que uno crea, todos están invitados. Pero ¿en serio que no importa lo que uno crea? ¿Y qué pasa si uno denuncia que esto no es bíblico? Pues ahí sí va a importar lo que uno crea. Y ahí sí uno no va a estar invitado. Ahí lo que espera, ¿qué es? Pues el dicasterio para la doctrina de la fe, la Inquisición. Eso es lo que nos espera a los que no queremos participar de este banquete. Nos habla del sínodo y jubileo. Vamos a leer esto.
Dice, la reflexión sobre la evangelización es particularmente oportuna, señala el Santo Padre. En esta fase final del camino sinodal, esto que comenzó ya cuando, hace muy poquito, y en el año dedicado a la oración en preparación del Jubileo 2025, la invitación es a proseguir el camino hacia una iglesia enteramente sinodal, misionera al servicio del Evangelio, y a intensificar la oración por la misión evangelizadora de la iglesia y la participación en la misa. La Eucaristía anticipa el don de la plenitud de la vida. De hecho, se lee en el documento, como ha enseñado Benedicto XVI, el banquete eucarístico es para nosotros una anticipación real del banquete final, y no podemos acercarnos a la mesa eucarística sin dejarnos arrastrar por el movimiento de la misión que, partiendo del mismo corazón de Dios, quiere llegar a todos los hombres. ¿Vemos cuál es el banquete? El banquete eucarístico, la Santa Misa. Sí, santa para ellos, porque de santa no tiene nada. La misa es el mayor atentado a la cruz de Cristo. Es la mayor blasfemia y sacrilegio contra el Evangelio y la expiación de Jesucristo. Y si no aceptas la misa, pues sabes lo que te espera. Sí, el gran y lindo y amoroso y tan bueno San Francisco de Asís, ¿qué decía para los que rechazaban la misa? Que la muerte era lo que merecían. Este es el banquete, es la misa, es catolicismo puro, y el que no entra en ese sacrilegio que es la misa, pues lo que le espera, ya saben, es la muerte, a menos que Dios lo libre. Dejadlo todo por el Evangelio, bla, bla, bla. Todo el mundo en pos de la bestia. Milei y el Papa Francisco se reúnen por primera vez en el Vaticano. Es un momento muy importante para la historia argentina, comentó el mandatario. Pues aquí lo vemos, como le dicen, el peluca Milei, claro, miren su cabellera, y el Papa Francisco, ahora sí, muy contentos y muy amigos. Todos van a una. Bueno, no vamos a leer la noticia porque hemos ya leído bastante también, pero sí se habla de esta beatificación, ¿no? Bueno, santificación de la Mama Antula, que una argentina que vivió, bueno, una laica conocida como Mama Antula, que fue santificada y llevada a los altares, la primer santa argentina. Y bueno, todo este acercamiento entre Argentina. ¿Por qué interesa tanto a Argentina al Fondo Monetario Internacional, al Vaticano? Saben, Argentina es un país que va muy bien para los ensayos de lo que luego se hace en Europa. Argentina sabemos que es un país básicamente poblado por inmigrantes europeos, hace no mucho tiempo atrás, muchos judíos también, con lo cual hay un tipo de mentalidad, un tipo de forma de hacer muy cercano. Es un país muy extenso, no tiene tanta población, pero no es un continente como lo es Europa. Entonces es un país que tiene muchas similitudes a lo que es Europa, y por eso va muy bien como laboratorio para las cosas que luego sí se intentan hacer aquí. Y últimamente se ha hecho así. Lo que se hace en Europa primero se ha hecho en Argentina. El maligno en la tierra, aquí se habla de las acusaciones que había hecho Milei antiguamente, pero ya todo eso ha cambiado. Vamos a ver un vídeo. Bueno, y aquí los hemos visto, ahora con sonrisas, amistades, la demagogia, la hipocresía, pero al final quien manda, manda, y Milei es un mandado puesto por esta élite judía internacional que está unida en la cabeza totalmente al Papa Francisco. Así que, en el fondo, Milei, lo sepa más, lo sepa menos, aquí está ante su jefe. Le expliqué todo, me entendió a la perfección. Milei mantiene una audiencia privada con el Papa Francisco. Claro, bueno, mira, lo que pasó, yo no quise decir eso, el tema, tú me entiendes, no somos argentinos, bueno, vos me entendés, ¿no? Che. Y así ahora, muy amigos y a las carcajadas. Vaya risotadas, ¿no? Vaya risotada la de Milei. Le expliqué todo. Aquí vemos las fotos en este Salón Vaticano. Aquí vemos un poco más. Haciéndose como siempre los presentes, los regalos. Y vamos a ver algo. Atrás vemos a Jesús saliendo de una llaga, muy interesante, la mandorla, ¿no?
referencia a la resurrección en la segunda venida de Cristo, pero algo más. Aquí lo vemos mejor, pero miremos en la esquina del techo. Este escudo papal. Vemos un águila imperial y abajo, ¿qué? Un dragón. Sí, un dragón. Este es el escudo papal, el escudo heráldico de la familia Borghese. Los Borghese fueron una de estas familias nobles principescas, hablamos de los Farnese hace un rato, estos muy potentes, de los más poderosos. Hemos estado en la Villa Farnese, hemos estado en la Villa de Les, de otra familia. Esta es una de las más impresionantes, la de la familia Borghese, la Villa Borghese. Si Dios quiere, quizás estemos. Bueno, no se puede estar en todas, también está el Aldobrandini. Y este era su escudo, el águila imperial y un dragón. Hay otro muy famoso, que es un escudo heráldico rojo con un dragón amarillo. Ese era de la familia de los Boncompagni, otra de estas familias que siguen estando en el Vaticano, siguen teniendo su peso. Familias de linajes oscuros, sí, se habla de noblezas negras, bueno, lo que sea, linajes oscuros, que vienen también de algunas muy antiguos, pero que han seguido el curso de otra dinastía, de un linaje que les ha marcado el rumbo. Y esos son los que muchos que hablan de noblezas negras y anglo-valencianas no toman en cuenta y por eso no entienden por dónde van las cosas. Sí, una dinastía, un linaje judío, que es el que manda, y es el que ha mandado en el Vaticano y sigue mandando. Y estas familias, por más que se han disputado el trono y están ahí teniendo su cuota de poder, al final han tenido que someterse a este rumbo judío que siempre ha tenido el Vaticano. Por eso siempre su destino es Jerusalén. Milei al Papa: le quiero pedir disculpas por mis declaraciones del pasado. Bueno, vemos más cómo todo se ha ido arreglando y ahora todos somos amigos. Tras el encuentro con el Papa, que se prolongó por 1 hora y 10 minutos, muy largo, sí, un encuentro muy largo, el presidente Milei declaró: el Papa se mostró satisfecho con el programa económico y de contención social. Por cuanto refiere Infobae, Milei aprovechó la ocasión para disculparse por dichos del pasado. Le quiero pedir disculpas por mis declaraciones del pasado. Y a eso contestó el Papa: son errores de juventud que todo el mundo comete. Bueno, lo trató como un chaval, ¿no? Aquí vemos un poco más. Aquí tenemos la mandorla, ¿no? Este símbolo muy representativo en la Iglesia Católica, especialmente para los jesuitas, que es la segunda venida de Cristo. En este caso no sería de Cristo, sino del anticristo. Candidatas a la presidencia de México pasan por el Vaticano para reunirse en privado con el Papa Francisco. Aquí tenemos mujeres también, en este caso de México, y todos en pos de la bestia. Esta semana, previo al arranque formal de la campaña electoral, 2 de las aspirantes a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, bueno, vaya apellido, y Xochitl Gálvez, viajaron al Vaticano para sostener sendos encuentros privados con el Papa Francisco. Gálvez, abanderada de la coalición opositora conservadora Fuerza y Corazón por México, publicó en sus redes sociales fotografías de la reunión, que acompañó con un mensaje sobre los tópicos de la conversación, calificada por ella como cordial y muy emotiva para ella y su familia, en virtud de las profundas convicciones católicas que tienen desde hace muchas generaciones. Sostuvimos un diálogo cordial e intercambiamos puntos de vista sobre la cultura del descarte, que consiste en la marginación a todo aquello que no produce, así como sobre diversas crisis que enfrenta la humanidad, expresó. La audiencia privada de 15 minutos entre el Papa y Gálvez produjo este 14 de febrero, el llamado Día de San Valentín, y se inscribió en una gira europea que realiza la política, acompañada de su esposo e hijos, así como de su coordinador de campaña, Santiago Krill. Sin detalles. Por otra parte, el Financiero reportó este jueves que Sheinbaum viajó a la Santa Sede la víspera para atender compromisos previos en Italia, entre los que se cuentan una audiencia privada con el prelado de Roma de unos 45 minutos, pautada para las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Con una 15 minutos, con otra 45. ¿Será el apellido marcará algo? ¿De dónde viene ese apellido Sheinbaum? ¿Judío? No sé quién es esta mujer, pero ese apellido, de ahí viene. Dice: hoy tuve el gran privilegio de ser recibida por el Papa Francisco en su despacho privado en Santa Marta. Fue una hora excepcional que nunca olvidaré, con una forma sencilla y cálida que muestra su grandeza.
Reza parte del texto que acompaña las fotografías publicadas por la lideresa de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia. Son la parte progresista. Bueno, Sheinbaum calificó a Francisco como uno de los líderes y pensadores globales más grandes de los últimos tiempos y expresó su profunda admiración por su pensamiento humanista. ¿Quiénes han liderado siempre toda la cuestión progresista y todo esto? ¿No ha sido también el movimiento judío? Guerras y refugiados en el diálogo entre Francisco y el primer ministro de Rumanía. Aquí vemos también el primer ministro de Rumanía, la parte más ortodoxa del cristianismo, la cuestión de iglesia ortodoxa, pero aquí también en pos de la bestia. Apoyo de la iglesia en el sector educativo. Ahora el Papa Francisco recibe al canciller alemán Olaf Scholz. Sí, este canciller que si el mundo no se terminaría pronto, quedaría en la lista más negra de los anales de la historia de los líderes alemanes. La alta traición que está haciendo este hombre a su pueblo, pues bueno, sí que es consciente. Y mira, todos se pueden arrepentir, pero si no, Dios pagará también a cada uno, ¿eh? Aquí tenemos sobre las cuestiones con Olaf Scholz, este hombre que está llevando al suicidio a Alemania, destruyendo la locomotora europea. En audiencia pero bueno, hay que pensar que al final no es más que un país ocupado. Él perdió la Segunda Guerra Mundial. En audiencia con el Papa, el presidente de Montenegro. Aquí vemos este pequeño país. Salvador Illa se reúne con el Papa Francisco en el Vaticano. Salvador Illa, este es de aquí. Ha tenido mucho que ver en el tema de salud, mascarillas, ¿qué más? Toda la época del COVID, con este ministerio, ¿no? Ecumenismo interreligioso. El Papa Francisco celebrará por primera vez la fiesta de los 21 mártires coptos en Libia. Aquí tenemos los coptos, tema libio, estos coptos que vienen de Egipto, en toda esa zona africana. Y aquí vemos, bueno, juntándose con el Papa Francisco. El Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos ha dado a conocer que el próximo jueves el Papa Francisco asistirá en la Basílica de San Pedro en una ceremonia ecuménica con motivo de la celebración por primera vez de la fiesta de los 21 mártires coptos de Libia. También, es decir, con ortodoxos, con coptos, con todo el mundo. Rabinos y académicos al Papa. Sembró amistad donde había rivalidad. Aquí lo que vemos como los judíos tan agradecidos con el Papa. ¿Qué pasa con los judíos y los jesuitas? ¿Quién creó los jesuitas? ¿De dónde venía San Ignacio de Loyola? ¿Cuál es la conexión fuerte entre los judíos y el Vaticano? ¿No es esta orden? ¿No es esta orden? ¿Qué función hace el Papa Negro? Bueno, cristianos y confucianos en diálogo en un taller internacional. Aquí tenemos confucianismo. ¿Dónde es esto? China. Bueno, sí, con esta, que bueno, es un poco, se ha convertido en una religión, este hombre que era más una especie de filósofo, pero hoy es una de estas religiones chinas. La otra es el taoísmo, pero aquí también con confucianismo. Isaías, Daniel. Ahora ya vamos al final y cambiamos un poco de tercio, aunque va a estar muy relacionado también con el Vaticano. RT. Israel orquestó los ataques contra los gasoductos de Irán. Los gasoductos fueron atacados en la madrugada del miércoles. ¿Esto quién dice? Bueno, es una noticia de RT, Russia Today, que estos ataques, esto es del 17 de febrero, estos ataques contra los gasoductos de Irán, dicen que fue ¿quién? Israel. ¿Será así? Bueno, habla aquí nos habla del New York Times, citando a funcionarios occidentales y un estratega militar afiliado a cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Sabotajes, bueno, cada vez más lo que abunda son los ataques de falsa bandera. Pero si uno mira un poco, ven quién sale ganando, quién sale perjudicado, ya puede ir dándose cuenta quiénes
van generando generalmente los ataques de falsa bandera. Pero hay algo que es indudable, no es que los otros estén libres de cometer algo así, pero en general los grandes maestros y reyes de los ataques de falsa bandera son, ¿quién? Occidentales. Cuestión Inglaterra, Estados Unidos, bueno. ¿Y Israel con quién está? Masonería. Cardenal y obispos participan en un acto organizado por masones en Milán. Bueno, esto últimamente ha dado mucho bombo y platillo en tema del catolicismo y un poco más, quizás muchos estén al tanto, cómo empezó a haber este acercamiento entre masonería y catolicismo, aunque al mismo tiempo dicen que que no puede haber comunión entre uno y el otro, pero se van juntando. Así prensa. El viernes 16 de febrero tuvo lugar en Milán, Italia, el acto La Iglesia Católica y la Masonería, una reunión privada organizada por masones en la que participaron algunas autoridades eclesiales. En este acto, celebrado en la sede de la Fundación Cultural Ambrosianum, estuvieron presentes el cardenal Francesco Coco Palmerio, presidente emérito del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, el arzobispo de Milán, Monseñor Mario Delpini, y Monseñor Francesco Stagliano, presidente de la Academia Pontificia de Teología. El encuentro, que pretendía establecer un diálogo directo entre la masonería y la Iglesia Católica, contó también con la participación de Stefano Bisi, gran maestro del Gran Oriente Italiano, entidad masónica más antigua de Italia. Los organizadores definieron esta reunión como un encuentro que se puede definir como histórico y en el que se abordará la relación centenaria y compleja entre la Iglesia Católica y la masonería. En su discurso titulado La masonería entre Ratzinger y Bergoglio, publicado en el sitio web de la Logia Masónica Italiana el 19 de febrero, Stefano Bisi señaló que, a lo largo de sus más de 300 años de vida, ninguna institución ha sido tan combatida, mistificada, vilipendiada y temida como la masonería libre universal. Bueno, ¿será tan así eso? ¿Ha sido tan combatida? ¿Ha sido muy perseguida? ¿Sí? ¿Los han masacrado, por así decir? ¿O todo queda más en una cuestión de propaganda y no mucho más allá? Porque, vamos a ser claros, los masones se ponen en una situación, les gusta ponerse de mártires. ¿Y cuántos verdaderos mártires tienen? Sí, les encantaría quizás tener a sus héroes clavados en una cruz y quemados en hogueras, pero ¿cuántos realmente tienen? Sí, algunos sí, es verdad. Podemos ver a qué pasó con Jacques de Molay. Uno dice, bueno, eso era masón, era templario. Bueno, hay mucha diferencia. Es verdad que los hay, aunque sea, digamos, que no es que digo que son mártires de Dios, pero es verdad que han sufrido estas cosas también, estos movimientos, su persecución, pero que lo exageran. Y en los últimos 300 años, ¿realmente los han perseguido tanto como ellos les gustaría que así haya sido? No son tan mártires como se creen. En este sentido, o como quieren creerse, o como nos quieren hacer creer, en este sentido, hizo referencia al reciente documento publicado por el Vaticano, en el que se reafirma que los católicos no pueden pertenecer a la masonería y tienen prohibido afiliarse a una logia debido a su irreconciliabilidad con la doctrina católica. A pesar de que el acto fue a puerta cerrada, algunas declaraciones han salido a la luz. En concreto, el cardenal Coco Palmerio expresó su deseo de que estos encuentros no se queden aquí e incluso propuso establecer una mesa permanente de diálogo entre la masonería y la Iglesia Católica. Por su parte, la Nuova Bussola Quotidiana informó que Monseñor Francesco Stagliano, presidente de la Academia Pontificia de Teología, también se mostró a favor de este diálogo en nombre de la misericordia. Según el periódico italiano, el prelado afirmó que no le interesa la doctrina, sino el acontecimiento cristiano, al que definió como la manifestación en Jesucristo de Dios, que es amor, solo y siempre amor. Bueno, ¿qué dice la Iglesia Católica sobre la masonería? El Código de Derecho
canónico establece en el numeral 1374 que quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. Esta redacción, aprobada en 1983, difiere de la versión de 1917 en dos cuestiones. La pena no es automática y no se menciona explícitamente a la masonería. Bueno, han ido cambiando, ¿no? Ante esto, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, cuando era prefecto de la congregación, hoy dicasterio para la doctrina de la fe, es decir, la Inquisición, en el Vaticano, publicó la Declaración sobre la Masonería. Ese texto, de quien luego sería el Papa Benedicto XVI, resalta que no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas, que sus principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia, es decir, irreconciliable con la doctrina de la Iglesia. Es lo que dicen. Sí, eso se le dicen a los de abajo, pero ¿qué pasa con los de arriba? Hay uno que fue jesuita, que luego se convirtió al protestantismo y luego ellos mismos han acabado con su vida, que contaba que cuando él era jesuita y conoce a su general, en ese momento era el Padre Arrupe, el español Padre Arrupe, sí, el de la época de Juan Pablo I. Parece que Juan Pablo I quiso mover al Padre Arrupe del generalato de la Compañía de Jesús y parece que el que se tuvo que ir y en un cajón de madera fue él. Que cuando conoció al Padre Arrupe se quedó espantado porque el Padre Arrupe tenía un anillo masónico. Y él dijo, pero estos son nuestros enemigos. Sí, no conocía todo lo que había, no estaba, a pesar de todo, en la más alta esfera, quizás este hombre, aunque había llegado muy alto. Y salió de ahí. ¿Qué realmente hay arriba? ¿Quiénes son los masones? ¿De dónde viene la masonería? ¿De dónde viene? ¿Tendrá que ver con esa antigua orden templaria, a quien por presión de reyes el papado tuvo que disolverla, como luego más tarde tuvo que disolver a los jesuitas? ¿Qué pasó con los Illuminati de Baviera, con ese supuesto ex jesuita, y eso de ex nada de nada, Adam Weishaupt, que creó a los Illuminati de Baviera? ¿Para qué? Entre otras cosas, para volver a traer a toda la masonería, ¿a dónde? A los pies de Roma, bajo la orden jesuita, infiltrarla, la masonería iluminada, con ese iluminismo, y volverla a traer para que esté sujeta al Vaticano. ¿Quiénes están por encima de la masonería? Rothschild, monarquía británica, tema judío, ¿no? Por lo menos judíos que muestran la cara. Hay otros que están más atrás, judíos que no la muestran. Pero vemos que aunque han tenido sus inconvenientes, sea con esa anulación, ponerle fin a los templarios, si hay grupos que se han generado y han cultivado una enemistad grande con el catolicismo, pues hoy todos de una o de otra manera están volviendo. Y queda muy bien que el gran enemigo de la masonería sea el catolicismo. Queda muy bien, porque entonces eso lo usa el catolicismo, los católicos, para decir, ¿ves? Que nosotros somos la verdadera iglesia, porque al final las sociedades secretas, que son diabólicas y todos lo sabemos, ¿a quién odian? ¿Quién es su enemigo? La Iglesia Católica. ¿Ves? Somos nosotros, no son los protestantes. Al revés, se llevan bien con los protestantes. Bueno, por eso le va muy bien al catolicismo que el gran enemigo de la Iglesia Católica, por lo menos en apariencia, sea la propia Iglesia Católica. ¿Qué dicen los protocolos de sabios del Sion? Que su gran enemigo, ¿quién es? La Iglesia Católica. ¿Y quién dentro de la Iglesia Católica? Los jesuitas. Pero ¿quién escribió realmente los protocolos de los sabios del Sion? ¿Quién lo escribió? ¿Acaso no fueron los jesuitas mismos? Porque los jesuitas han escrito muchas de estas cosas que luego se han filtrado y siempre quedan, digamos, incriminados los judíos, los masones. Entonces sabemos que arriba de todo son básicamente una y la misma cosa. Ese Vaticano, esa ramera que trabaja juntamente con los grandes mercaderes de la tierra. ¿Y con quién más? No solo con los mercaderes. ¿Qué dice el texto de Apocalipsis 18? Con los reyes de la tierra y los grandes mercaderes. Vaticano, las monarquías y los grandes mercaderes, los grandes magnates de la tierra, todos juntos.
movidos y todos unidos ¿en qué? En esas sociedades secretas. Tenemos al Papa Negro, tenemos más gente ahí atrás. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué un Papa judío? Esto es lo que hay. Estaría muy bien que los católicos realmente sepan lo que hay. Dice, por lo tanto, la afiliación a las mismas sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. Pero repito, esto es para los no iniciados dentro del catolicismo, para los que no saben realmente lo que hay, para los iniciados, para los que sirven ¿a quién? ¿A Dios? No, al otro, saben muy bien lo que hay, porque está todo mezclado. Iglesia y masonería son profundamente incompatibles. Aquí tenemos otra vez lo mismo, el presidente de la Pontificia Academia de Teología diciendo todo esto. Dios y no el gran arquitecto del universo. Claro, pero uno puede decir, bueno, en realidad Dios es el gran arquitecto del universo. ¿Acaso fue Satanás el gran arquitecto o Lucifer, como le quieras llamar? Por supuesto que no. Pero esa es la forma en que los masones le llaman, Gadu, gran arquitecto del universo. Distancias siderales, ¿realmente son tan siderales las distancias? ¿No creen más o menos en lo mismo? ¿No son espiritistas? ¿No creen en la inmortalidad del alma? El cristiano ama la luz verdadera, misterio contra esoterismo, la condena constante de la Iglesia. Y aquí siguen con esto. ¿Qué pasará con la masonería en un futuro? Bueno, ya veremos, pero obviamente que la masonería le viene muy bien también a la élite porque es la que de cara a la galería se lleva todos los, digamos, son los masones, ¿no? Todas las teorías de conspiración, todo se apunta a los masones. Son los que reciben las pedradas, pero atrás hay gente. Encima de ellos y atrás de ellos hay gente trabajando. Obispo que participó en un acto de la masonería afirma que es incompatible con el catolicismo. El presidente de la Pontificia Academia de Teología, Monseñor Antonio Stagliano, ha reiterado la incompatibilidad entre la pertenencia masónica y el catolicismo, días después de participar en un acto organizado por el Gran Oriente Italiano en Milán. Monseñor Stagliano ha afirmado en declaraciones a Vatican Media que la masonería es una herejía que se le alinea fundamentalmente con la herejía arriana, ya que fue Arrio quien imaginó que Jesús era un gran arquitecto del universo, forma en que se refieren a Dios, los masones, negando la divinidad de Cristo. ¿Es verdad esto? Bueno, es verdad que Arrio negaba la divinidad de Cristo. Decía que Cristo fue el primer ser creado. Hoy esta herejía arriana que tanto combatió el catolicismo son los testigos de Jehová. ¿Y por qué el catolicismo le interesó tanto combatir la herejía arriana? El lema era engendrado, no creado. Al catolicismo lo que le interesaba era poner a Jesús como un ser engendrado, no eterno, engendrado. Hace muchísimo tiempo atrás, tan atrás que dicen que es eterno, pero no eterno. Existía el Padre y el Padre autoengendró a Jesucristo. Bueno, esto es lo que quiere el catolicismo. Esto es lo que quiere el catolicismo. No el Jesús creado, sino engendrado. No, mira, no voy en este momento a hablar mucho más de ello porque sería para toda una conferencia, pero hay mucho tema en esto, con la antigua diosa de la fertilidad, con muchísimas cuestiones, pero por esta simple palabrita, por esta distinción, hubo guerras enormes en los principios del romanismo. Pero el catolicismo le interesa el Jesús engendrado y no el Jesús creado. Pero, por supuesto que llegarán a un acuerdo. Esa idea del arquitecto del universo es incompatible con la fe católica porque es fruto del razonamiento humano que trata de imaginar un Dios, mientras que el Dios de los católicos es fruto de la misma revelación de Dios en Cristo Jesús. En esencia, prosigue el prelado, es fruto de un acontecimiento histórico en el que Dios se hizo carne, se acercó a los hombres, habló a todos los seres humanos y los destinó a su salvación. Tramas de poder oculto. Al argumentar sobre la total incompatibilidad entre el ser católico y ser masón, el prelado añadió que en el seno de la masonería se desarrollan tramas de poder oculto que están en contradicción con la acción cristiana. Sí, y en el Vaticano no.
En definitiva, añade, cuando hablamos de incompatibilidad nos referimos a profundas contradicciones. ¿Qué diferencia a la masonería de la Iglesia Católica? Monseñor Stagliano detalla algunas de las diferencias más evidentes entre la doctrina masónica y la que enseña la Iglesia Católica. Por ejemplo, en referencia al concepto de fraternidad, el presidente de la Pontificia Academia de Teología expone que nuestra fraternidad se establece sobre el sacramento del amor de Dios en Jesús, se establece sobre la Eucaristía, no solo sobre la idea genérica de ser hermanos. Algo similar sucede con el concepto de caridad cristiana, que, asegura, no tiene nada que ver con la filantropía masónica. Esto se debe a que la caridad cristiana corresponde al acontecimiento histórico de un Dios que murió y resucitó por nosotros y pide a sus hijos que no sean meramente filantrópicos, sino que sean finalmente crucificados por amor. Por otro lado, masonería y catolicismo se diferencian en cuanto a la idea de misterio. Mientras que el esoterismo impregna las enseñanzas masónicas de tal forma que solo se transmiten a los iniciados, en la doctrina católica el misterio escondido a lo largo de los siglos no deja de ser misterio, sino que deja de estar escondido, porque el misterio escondido a lo largo de los siglos ha sido revelado, explica el prelado. Sí, esto va muy bien para los no iniciados dentro del catolicismo, pero el catolicismo tiene sus iniciados y la mayoría de los católicos no lo saben. Reliquias. Más de 100 reliquias de Cristo, la Sagrada Familia y los santos se exhibirán en Estados Unidos. Vaya, reliquias de Cristo, de la Sagrada Familia, de los santos, es decir, de José, de María y hasta del perro y el gato. Una exhibición que incluye más de 100 reliquias de Cristo, la Sagrada Familia y numerosos santos se presentará en una parroquia en el norte del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, el sábado 24 de febrero, desde el mediodía hasta las 7 p.m. hora local. El oratorio de Nuestra Señora del Monte Carmelo, ubicado en 94 Pine Street del municipio de Montclair, albergará la exposición. La parroquia perteneciente a la arquidiócesis de Newark, a unos 32 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York. Creo que será una experiencia para la gente, especialmente para una exhibición tan grande, comentó a CNA, agencia en inglés de EWTN News, eso es Eternal World Television Network, digamos, la televisión católica, la palabra eterna. Una televisión que fue creada por una monja, la famosa Madre Angélica. Famosa Madre Angélica, que ya creo que ya murió hace unos años. Es más de tinte conservador esta televisión, está muy enfrentada a toda la parte progresista del catolicismo. Dice Joe Santoro, delegado regional en los Estados Unidos de la Cruzada Internacional por las Reliquias Sagradas, ICHR por sus siglas en inglés. Santoro es quien proporciona las reliquias para la exposición, las cuales ha recibido en el curso de su labor dedicada a la preservación de estos objetos sagrados. Afirmó que su esfuerzo por conservar las reliquias equivale a rescatarlas de lugares donde no recibirían el debido respeto. La exposición incluye un puñado de reliquias de la Pasión, una pequeña astilla de la cruz. Sí, supuestamente la trajo la madre de Constantino, ¿no? Santa Elena fue, encontró la cruz y la trajo. Y de ahí se enviaron pedazos a todas las catedrales del mundo y por aquí y por allá. Y fragmentos de la corona de espinas también, de la tumba de Cristo también, aunque ellos la tumba de Cristo la tienen en otro lado a la real, ¿no? El Santo Sepulcro está en otro lado, inclusive dentro de murallas, cosa que contradeciría la Biblia y Jesús no sería el Mesías. Y de la columna sobre la que fue Jesús azotado antes de su crucifixión, hasta eso también. Bueno, hasta la escalinata está en Roma también, la llevaron Los Ángeles. Los Ángeles llevaron la casa donde vivía Jesús en Nazaret, la llevaron a Italia, sí, eso dicen los católicos. Y la escalinata también la llevó Santa Elena, aquella que quizás recuerdan que tiene las 3 gotas de sangre, que está enfrente de la catedral, la archibasílica de Letrán, la más importante del catolicismo, en la que Lutero estaba de rodillas haciendo esa procesión, subiendo la escalera, y ahí le vino la luz, la iluminación, se puso de pie y dijo: el justo por la fe vivirá. También incluye reliquias de la Natividad como fragmentos del velo de la Santísima Virgen, vaya, hasta el velo de la Virgen, del pesebre del Señor, mira, y de los huesos de los Reyes Magos. Sí, están en Italia, hemos estado en Milán, donde tiene aparentemente la urna donde están los huesos de los magos. Eran magos, no decían reyes.
Bueno, todas estas cosas. La exposición también presenta un fragmento de piel y sangre de los estigmas de San Padre Pío. Bueno, esto sí puede ser real que lo tengan. Una hebra del cabello de Juan Pablo II, también. Y el pañuelo de Santa Francisca Javier Cabrini, quien es reconocida como la primera santa de Estados Unidos. Además, se incluirán venerables objetos pertenecientes a los evangelistas, los apóstoles, así como a otros santos y mártires. A ver si hay católicos escuchando. ¿En serio creen que agrada a Dios postrarse, reverenciar un cabello de un hombre? ¿Que eso es cristianismo? Por favor, gente. Abrid los ojos y salid de ahí, pueblo mío. Las reliquias se exhibirán en 3 secciones: la pasión, la natividad y una tercera parte para todas las demás reliquias. Es un privilegio y una alegría albergar una exhibición de reliquias de esta magnitud, comentó a CNA el padre Gian Domenico Flora, rector del oratorio. Algunas de ellas se remontan a tiempos bíblicos y otras son reliquias de santos de nuestro tiempo. Tener tal exposición de reliquias es una bendición para la Iglesia y para las personas que asistirán al evento porque les da la oportunidad de orar y pedir gracias particulares, sostuvo. Santoro indicó que las reliquias tienen el poder de facilitar a los devotos una conexión más profunda con Dios, ¿en serio? Y promover una reflexión íntima sobre la pasión de Cristo, especialmente al aproximarse el inicio de la Cuaresma. Las personas se sienten profundamente atraídas por ellas, señaló. Es idolatría, nada más y nada menos. Una reliquia no contiene ningún poder mágico ni nada por el estilo. El pueblo tiene que aportar su fe y Dios realiza estos milagros a través de estos grandes hombres y mujeres, añadió Santoro. La Iglesia Católica categoriza las reliquias en 3 tipos. Las reliquias de primera clase comprenden partes del cuerpo de un santo. Si nos contaba, inclusive, ahora parece que ya no lo hacen, digo, parece que antes a los santos, cuando morían, los desmembraban, los descuartizaban. Nos contaba un profesor jesuita que nos hablaba de las reliquias que tenían ahí en Chile, que los descuartizaban, ¿para qué? Para tener reliquias y mandarlas aquí y allá. Era algo tétrico, espantoso, pero algo, bueno, ni de película de terror. Es realmente terrible, ese culto a la muerte, ese culto a la muerte. Dice, tales como cabello, sangre o huesos, así como objetos que estuvieron en contacto directo con Cristo, por ejemplo, un fragmento de su cruz, de su tumba o de su pesebre. Las reliquias de segunda clase incluyen objetos que un santo utilizó en vida. Por otro lado, las reliquias de tercera clase son objetos que han sido tocados por una reliquia de primera clase. Es decir, una reliquia toca otro objeto y eso es un no parar, Pues el mundo entero es santo entonces. Aunque esta exposición representa una oportunidad única, Santoro reveló a CNA su aspiración de organizar una gira en el futuro próximo. Comentó que este fin de semana servirá como el lanzamiento inicial para evaluar su recepción y viabilidad. Bueno, y viva la idolatría. Ideología de género. El Papa, la ideología de género, el peor peligro de nuestro tiempo. Vaya, pero él no es tan progresista y no que sea los homosexuales y esto y que... Vemos este quizás doble discurso o especie de no terminar de ir de un lado del otro y siempre mantener una línea más media, más de síntesis y un discurso ambiguo que confunde. Porque uno dice, bueno, al final, ¿en qué está el Papa? Simplemente se está preparando el terreno para entrampar al mundo entero. Y aquí nos habla un poco de la cuestión. Borrar la diferencia es borrar la humanidad. Bueno, aquí habla un poco, pedí estudios sobre esta fea ideología de nuestro tiempo que borra las diferencias y hace que todo sea igual. Borrar las diferencias es borrar la humanidad. El hombre y la mujer, en cambio, se mantienen en fecunda tensión. Entonces vemos que lo que el Papa va haciendo es quizás oponerse a cierto extremo de esta cuestión ideológica. Pero hay otra parte que sí la acepta. Aquí un poco más de la noticia. Y bueno, aquí acabamos y como siempre, para terminar, la cita de Ellen White. Hemos visto mucho material hoy, así que como siempre concluiremos con esta mujer, esta profetisa totalmente inspirada por Dios. La cita la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 2, y dice: en la revelación de sus justos juicios, Dios destruirá todas esas sociedades
Y cuando se establezca el tribunal del juicio y se abran los libros, se manifestará la falta de semejanza con Cristo de toda la confederación. Los que eligen unirse con esas sociedades secretas están rindiendo homenajes a ídolos tan sin sentido y carentes de poder para bendecir y salvar el alma como son los dioses de los hindúes. Sí, como son los dioses de los hindúes. ¿Y qué pasa con el orientalismo hoy, por ejemplo, en Occidente? Nos llevamos desde mitad del siglo XX inundados con todo este tipo de creencias, de dioses, de filosofías. ¿Quiénes han movido todo ello? ¿Acaso no tienen los jesuitas una presencia enorme en la India, por ejemplo? Pero dice que Dios destruirá a toda esta confederación, a todos estos que eligen unirse en sociedades secretas. ¿Cuándo qué? Cuando se establezca el tribunal del juicio. El juicio ya está actuando en la tierra. La gente que se une en estas confederaciones, pues tendrá que salir de ahí. Pero el mundo también tendrá que salir de su influencia. Dice la Biblia que el mundo entero va fascinado en pos de la bestia. Por ahí una persona puede no estar metido en sociedades secretas, pero si va siguiendo estas directrices, quizás muchos de los que están viendo esto han visto o siguen muchos canales de conspiración, por ejemplo, de teorías de la conspiración, de misterio, y al final, ¿en qué terminan? Cuando quieren ofrecer una solución todas estas personas que supuestamente están develando las tramas de los poderes oscuros, de los poderes malignos en esta tierra, ¿cuál termina siendo la solución? La meditación, que el yoga, que todo este tipo de doctrinas. Pues es lo mismo. Esta gente está marcando el rumbo de la tierra y la mayoría de la población está yendo bajo su influencia, bajo su directriz y todos atrás del sumo pontífice, del pontífice máximos. Por eso hay que salir de ahí. Este mensaje tiene que llegar también a esta gente y llegará y tendrán que tomar su decisión. Dios juzgará con juicio justo a toda esta confederación cada vez muy grande y cada vez más ramificada, que son todas las sociedades secretas y que están tomando el control del mundo entero, tanto en el Oriente como en el Occidente. Así que preparémonos, hermanos, Maranata 2031.